Como tenemos en la estructura y lo vimos anteriormente, que hay estructuras dentro de otras estructuras, la cual se le llaman estructuras internas, también vamos a tener FCs internos dentro de otros FCs. Realmente son demasiado importantes, ya que sirven para muchas cosas. La primera y la más importante es la anticipación de la creación del FC externo, que ya lo explicaré, y para refinamiento de zonas donde podemos entrar o ver la posible reversión del precio en zonas importantes. Muy importante, si tenemos un FC alcista, siempre esperemos el shock alcista para empezar a marcar los FCs. Desde mi experiencia es más recomendable hacerlo de esta forma, no marcar los que vienen bajistas, ya que si simplemente solamente te marca uno y acá te marca otro que sería prácticamente interno, te generaría un bridge gigante, que prácticamente no te serviría de nada. Entonces sí o sí ir a favor de los que se van creando. Si bien aquí tenemos uno, como no es el shock o no viene a favor, no lo marcamos, ya que para nosotros no es tan importante. Pueden marcarlo y tener un bridge y tenerlo como opcional, pero ser muy cuidadosos con esas zonas. Mis recomendaciones para no estar tan desordenados, siempre marcar a favor de cómo viene el FC. En caso de que no sepamos o no hayamos marcado aún el FC y no se haya creado, podemos empezar a marcarlos en desorden. Ya les explico. Es bastante sencillo. Una vez se nos crea el shock, ok, genial, tenemos ya lo mismo que he mencionado, o que el precio se desplome con mucha fuerza y suba, o simplemente termine cayendo y nos haga un bridge por aquí abajo. Hay algunas veces que nuestro último FC está por acá abajo y vamos a ver que el precio nos empieza a hacer esto. Y a veces nos toca quedarnos esperando. Entonces lo que hacemos es empezar a marcar los FCs, pero internos. ¿Para qué nos sirven estos? Ya les mostraré para qué sirven, ya que realmente son muy útiles. Estos serían internos. Ahí está. Entonces tendríamos la creación de este otro FC. Y tendríamos un bridge. ¿Para qué nos sirven estas zonas internas? Hay que darles la misma importancia que una zona externa, ya que tienen prácticamente la misma fuerza. Son prácticamente exactamente lo mismo. Solamente que nos ayuda a la anticipación de la creación del externo. ¿A qué voy con esto? Que si aquí tenemos un bridge y como lo que aprendimos anteriormente, un bridge nos indica que el precio puede retornar y seguir con un flujo de órdenes alcista. Al tener ya todo esto marcado, nos podríamos estar anticipando una compra por estas zonas y anticipar la creación del FC externo. E ir comprando por todas estas zonas. Si bien aquí también tenemos que manejar el mismo concepto de mitigación, de que el precio tiene que estar mitigado eficientemente. Aquí vemos que la mitigación ya se completó y nos generó un power up. Hay que ver las zonas internas como un gráfico dentro de otro gráfico, como un mini gráfico, en el cual todo funciona exactamente igual. Entonces, al tener este power up, ok, ya nos da información de que el precio puede venir y anticiparnos de la creación de todo este FC alcista. ¿Por qué? Porque antes de que se nos creara, que a veces hay algunos más grandes, ya desde esta zona estábamos teniendo información de que probablemente el FC externo
vaya a ser bajista. Entonces tenemos internos dentro de los externos y lo que les mencionaba. Si hubieran marcado solamente este y aquí no hubiera nada, aquí hubiéramos tenido un bridge grandísimo. Entonces mi recomendación siempre es marcar los que van a favor en caso de que no se haya creado. Si quieren marcarlo desde acá, no hay ningún tipo de problema. En el caso de que apenas estén iniciando y quieran tener un orden en específico de todo esto, o al menos al iniciar, siempre a favor. Así no van a tener tanto desorden. ¿Qué pasa? Muchas veces aquí vamos a ver el primer shock y o un shock en esta zona. Entonces vamos a estar un poco desordenados. Entonces siempre intentar buscar como los de los extremos como para tener más orden. En el caso que ya estés más avanzado y empieces a afinar más el ojo para las entradas o a marcar los FCs, puedes marcarlos desde el inicio de la zona. Intentar que los FCs no queden de esta forma, sino que no sobresalgan. Como que el gráfico apenas inició ahí. Apenas empezó el nuevo FC. Apenas inició el shock. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de esta zona. Entonces aquí tendríamos shock hasta esta zona de acá. Aquí no hay nada. Entonces aquí empezamos a bajar. Vamos a empezar a bajar y a buscar qué FCs internos podemos encontrar. Entonces tendríamos boss. Tendríamos otro boss. Tendríamos el shock y tendríamos el primer FC interno bajista. Genial. Bastante bien. Ahí está. Seguimos bajando. Tenemos otro bajista. Que nos mitiga este, claro. Ya está mitigado. Aquí tendríamos otro bajista. De hecho, discúlpenme. Aquí tenemos shock en esta zona. Entonces aquí tendríamos otro. Que llegaría hasta acá. Que fue hasta donde nos respetó. Mitigó este, sí. Entonces venimos en una mitigación correcta. Aún no tenemos confirmación de nada. Pues aquí tendríamos el bridge. Ahí está. Tendríamos el otro. Prácticamente como si estuviéramos marcando otro gráfico. Es bastante simple la verdad. Entonces, ok. Acá tenemos el este. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tendríamos otro. Ok, ya nos mitigó esto. De momento todo bien eficiente. No hay nada ineficiente como para lograr entrar o esperar un bridge. Aquí hubiéramos podido tomar algún tipo de compra, anticipándonos de que el bridge fuera alcista, al menos hasta esta zona de acá. Pero como todo estaba eficiente en esta zona, no teníamos como nada más confirmado como algún tipo de imán. Entonces, aquí tenemos un bridge. Ahí está. ¿Y qué podemos tomar de esta información? Apenas el precio nos dio esta información. Ok, si el precio nos rompe esta zona de acá, nos crearía un MTF interno, que fue prácticamente lo que el precio hizo.
Ahí está. Entonces vamos a seguir buscando acá qué zonas podemos utilizar para entrar. Pues vamos a ver que aquí tenemos, de hecho aquí teníamos otro más pequeño, teníamos otro, seguimos estando eficientes. Ahorita no hay zona que esté sin mitigar. Aquí en esta zona podríamos estar anticipando la creación de todo este MTF, lo cual sabemos que si rompe a la baja probablemente este de acá sea bajista. Entonces vamos a seguir mirando. Ahí está. Aquí tenemos este de acá. Tenemos este de acá, dejándonos ineficiencia en este y en este de acá. A este. Aquí ya tendríamos tendríamos uno alcista. Tendríamos otro alcista. Aquí ya no tenemos nada más, sino que aquí simplemente tendríamos un bridge. Y aquí tendríamos este interno, que finalmente rompe creándonos otro MTF interno, que va desde esta zona de acá. Como estos dos están entrecruzados, sí, los pueden dejar así o los pueden arreglar. Ahora, aquí es donde viene lo importante. Una vez tenemos todo esto marcado, vemos que este interno ya se mitigó, pero este de acá no se ha mitigado MTF, que es donde llega el precio después a mitigar y continuar. Ahí está. Y de esta forma vamos a estar marcando las zonas internas.